Y en la cabeza del húmero, en las luxaciones recurrentes, hay una lesión de Hill-Sachs, ¿vale? Ahí lo leen también. Son características de las luxaciones recurrentes. Tantas veces se luxa que la cabeza tiene una lesión de Hill-Sachs. Esa lesión es un abombamiento. Abolladura. Es una abolladura en la parte infero posterior de la cabeza, donde se está saliendo. Tenemos esto, al salirse, la parte inferior y posterior de la cabeza se pasa rozando y se va lastimando y se hace una abolladura, ¿vale? Esa es la lesión de Hill-Sachs. También suenan bonitos los nombres, lesión de banca, lesión de Hill-Sachs, entonces puede ser como para pregunta de examen, ¿no? Son de las luxaciones recurrentes. En el tratamiento es importante también, antes de que toquen al paciente, tomar una radiografía y revisar la inervación. ¿De qué nervio es el que más se lastima? ¿Qué nervio ¿El radial? El radial. No. ¿El axilar? No. El mediano. El axilar. El axilar, o también, ¿cómo se le llama? ¿Qué otro nombre? Porque si no se van a hacer bolas. Y también una pregunta capciosa. ¿No es el mediano? No. No, circunflejo o axilar. Circunflejo. Son sinónimos, es lo mismo. El nervio circunflejo, el nervio axilar es lo mismo y es el principal nervio, porque puede haber el músculo cutáneo, también puede estar dañado. Pero el principal nervio, ¿y cómo lo revisamos? La sensibilidad externa del hombro debe estar abolida y lógicamente el nerva deltoides va a tener dificultad para la ABD, el paciente, ABD activa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante revisarlo antes de hacerle maniobras? Alguien me puede decir, ahí es sentido común, ya no es medicina. Porque lo podemos dejar presionado y causar más lesión. O lesionarlo más de lo que es. Puede haber un problema de... Sí, pero puede haber un problema de negligencia. Pues principalmente viene acompañado de un paquete neurovascular. Entonces, pues si llegamos a realizar más compromiso hemodinámico, como dice usted, Doc, puede haber un compromiso de negligencia y podemos llegar, yo creo, hasta la amputación en esos casos. Y pues en cuestiones en las que pues no esté el compromiso hemodinámico, la cuestión sería en que podemos terminar provocando, digamos, una atrofia o el hecho de que haya pérdida de la movilidad del miembro superior también, pues no es lo ideal, ¿no? En ese tipo de tratamientos. Yo nunca he visto un problema hemodinámico ahí, pero sí neurológico. A lo que voy yo es que decirles, si ustedes tocan un hombro sin antes decirle al paciente que tiene el nervio axilar o nervio circunflejo lastimado, deteriorado, roto o irritado por lo menos, antes de que lo toquen, que la luxación causó la lesión del nervio circunflejo, si ustedes no se lo dicen al paciente antes de que lo toquen y después de que lo toquen, le hacen las maniobras, reducen la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea y el paciente después de que ya hicieron todas las maniobras les dice, doctor, no siento acá, doctor, no puedo levantar el brazo. ¿De quién, a quién creen que pueden culpar? Al que lo manipuló. Al doctor, nosotros. Sí, entonces esa es la idea. Revisen primero neurológicamente. Si ya sabemos que el nervio circunflejo axilar es el principalmente dañado, antes de que le hagan maniobras, revisen la sensibilidad externa del hombro y la integridad del músculo deltoides. Si está bien, no le dicen nada al paciente. Si está mal, antes de que lo toquen, le dicen, señor, usted tiene una lesión del nervio circunflejo y voy a reducirle la luxación de hombro, pero usted ya por la luxación se lastimó ese nervio. ¿Sí? Y le voy a dar el tratamiento, ¿no?, para la lesión neurológica y le voy a colocar por eso le voy a reducir. Y ya dicho eso, lo apunta en el expediente.
y ya hacen la reducción. Ya si mejora o no mejora en los siguientes días, semanas, pues el paciente ya sabe que ustedes no lo lesionaron, que fue la lesión de la luxación, ¿vale? Bueno, creo que eso es todo en cuanto a la luxación de hombro. Y lógicamente el tema del video de luxaciones, van a ver ahí que la definición es pérdida de la relación anatómica de dos extremos óseos en una articulación, ¿no? Eso sería una manera elegante de decir que es una luxación, ¿no? Pérdida de la relación anatómica entre dos terminaciones óseas en una articulación o dos estructuras óseas que se articulan dentro de una articulación, ¿no? ¿Vale? No sé si tienen alguna duda en este tema, pasamos a otro. ¿Nadie? No, no. Fracturas de cadera, ¿no? Sí, fracturas de cadera. Fracturas de cadera. A ver, ¿quién me dice? Doctora Yomara Pérez. ¿Sí me escuchas, no? Sí, Bueno, en cuanto a la luxación de fractura de cadera, ¿qué clasificación le diste por ahí en tus artículos? ¿cómo dijo? De tu artículo de fractura de cadera, ¿qué clasificación de fracturas de cadera le diste en tu artículo? Los clasificaba como intracapsulares y extracapsulares. En las intracapsulares estaba lo que era la capital, la subcapital y la transcervical y basicervical. Transcervical y basicervical. Ajá. Y en la extracapular eran las intratroncantéricas y las subtroncantéricas. Intertrocantéricas y subtrocantéricas, así es. Bueno, ¿y qué? A ver, doctor Rodríguez. Ya oyeron la clasificación, ¿verdad? A ver, doctor Rodríguez. ¿No estás, doctor Rodríguez, por ahí? No, doctor, me parece que le marcaron por teléfono a un familiar. Parece que mencionó. Ahorita regresaba, que iba a tratar de hacerlo lo más rápido posible. A ver, doctor Sánchez, entonces, de esta clasificación que dijo tu compañera, ¿cuál es la importancia en dividirlas entre intracapsulares y extracapsulares? ¿Qué tiene de importante? Hay algo muy importante, ¿sabes? Así es. Sí, sí, ¿puedes explicar un poquito más? Sí, claro. Sí, doctor. Sí, que ¿te ayudo? Creo que esa parte sí me la aprendí muy bien. A ver, doctor Vázquez. Bueno, se llama intracapsulares o extraarticulares, como ya mencionó, porque como ya se mencionó, se compromete la irrigación. Las extracapsulares pues van a dañar lo que es para parte del cuello femoral se encuentra lo que es la circunfleja anterior y la circunfleja posterior, ¿Sí? que van a dar la mayor parte de la irrigación de lo que es la cabeza femoral, más que nada en el adulto. Entonces, estas fracturas en esta zona principalmente, que es en la zona del cuello, y la base del cuello en la unión con el trocánter, pues de ahí hacia arriba, pues van a ser las que van a comprometer esta irrigación, que va a aportar me parece que alrededor del 80-90% de la irrigación, en comparación con el ligamento redondo, que pues solo va a montar un 10-15% de la irrigación de la cabeza. Y bueno, esta va a tener implicaciones porque en la consolidación, pues ya si esta se lesiona, puede haber necrosis avascular o incluso un retardo en la consolidación o una pseudoartrosis, ya que pues no va a consolidar de manera adecuada porque va a faltar este componente que es la irrigación. Ok. Doctor Vázquez, si quieres participar, si no, ya aquí el doctor Rodríguez ya está, no sigue en su llamada. A ver, doctor Centeno también, que está participando bastante. Doctor Centeno, de la pérdida de la irrigación,
¿A qué nos lleva? ¿Cómo lo traducimos en el tratamiento? ¿Cuál sería la diferencia en el tratamiento de las intra con las extracapsulares? Porque el tratamiento varía, cambia rotundamente. ¿Sí sabes? ¿Me escuchas? Perdón. ¿Doctor Centeno? Perdón, doctor. Es que te estaba preguntando. No, Es que disculpe, lo encontré medio entrecortado, disculpe. Sí, te preguntaba, ya lo que oíste que dijo el doctor Vázquez, se compromete la irrigación en las intracapsulares, pero no en las extracapsulares. Luego, entonces, te digo, la pregunta es, tomando en cuenta eso, ¿en qué varía radicalmente el tratamiento entre una y otra? Pues, según lo que él iba a hacer por la sustitución y por la prótesis de cadera. Un poquito más explícito. Sí, vas bien, pero explícame. ¿Cuál prótesis? ¿En dónde va la prótesis? Explícame. ¿Estás bien? Sí, pero hay que tener cuidado en colocar la prótesis de cadera porque nos hablaba de que podría haber una necrosis de la cabeza del fémur. Sí, a ver. Doctor Vázquez, ¿estás ahí? Aquí estoy. Tú me dijiste que entendiste bien ahí. Ya viste, tu compañero doctor Centeno está ahí calientito, pero no me ha sabido decir por qué. Pero sí, ya. A ver, ¿puedes tú? Sí, porque mencionaba que al realizar el tratamiento, como es una zona que se compromete de irrigación, la consolidación se podrá ver afectada y muchas veces con una fijación, ya sea con tornillos o placas, pues puede ser difícil. Entonces, muchas veces, como se va a provocar lo que es necrosis avascular de la cabeza femoral, esta se va a sustituir por una prótesis de cadera. Y dependiendo también si hay un daño en la cavidad glenoide, ¿cómo se llama? La cavidad, en el acetábulo, podría incluso ser una prótesis completa, pero en el caso de que solo fuera la cabeza femoral, podría ser una prótesis de cadera a la mitad, por así decirlo. Se me fue la palabra. En mi prótesis. Exacto. Ok. Eso en las intracapsulares. Ajá. Porque vamos a tener necrosis, le ponemos mejor, sustituimos la cabeza que sabemos que se va a morir por una prótesis. Y en las extracapsulares no necesitamos sustituirlo, sino que ahí hacemos una reducción abierta y fijación interna con material de isosíntesis, porque sospechamos que va a pegar bien esa fractura, que va a consolidar, y no necesitamos sustituir la cabeza. ¿Vale? Esa es la diferencia. Otra pregunta ahí. ¿Ya está el doctor Rodríguez, no? Nada. ¿No será? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Qué pasó? Perdón. Ya creí que te habías ido al antro, pero no es viernes, está ahí aquí. También no abren los jueves. Estamos en las fracturas de cadera, ¿no? ¿De cadera? Si yo estaba escuchando. Ok. La pregunta, ya vieron el tratamiento, ¿verdad? En las intracapsulares y en extracapsulares la diferencia. Ahora, si tuvieras tú, doctor Rodríguez, un anciano de 95 años, diabético, hipertenso, ¿verdad? Y controlado, pero de 95 años, diabético, hipertenso, y se quebró la cadera, es una transcervical, y le dices, lo voy a operar, y te pregunta el familiar o los familiares, oye doctor, tiene 95 años, es diabético hipertenso, ¿conviene operarlo o no conviene? Mejor lo dejo usted así, ya, a bien morir en la casa. ¿Qué contestarías? Se fue como el viento, doctor. Híjese, mañoso, ¿no? Ya regresó. Miedo ese. No, perdón, doctor. Me botó el doctor que ya estaba así de contestar. Doctor Rodríguez, entonces, aquí
Víboras saltaron del nido. No, sí, ya estaba terminando la pregunta, pero me pareció escuchar que si decidió operar al paciente, pues no. De hecho, la bibliografía dice que el tratamiento no quirúrgico es la mejor opción para el paciente que tiene edad avanzada o suficientes comorbilidades, ¿no? Un paciente que tenga un ASA 3 en adelante o un ASA 2 ni siquiera corresponde o está indicado para una cirugía. Basta con la profilaxis tromboembólica y con el uso de analgesia. Ok, sí. Sin embargo, si pones una buena prótesis y no tienes complicaciones transoperatorias ni posoperatorias, el paciente vuelve a caminar y a hacer su vida. Entonces, ¿por qué razón seguimos operando? Porque sí seguimos operando ancianos. Si el anciano es activo, porque si es un anciano que está en silla de ruedas y no camina, pues ya no, o sea, lo dejemos en paz en su silla de ruedas, porque además es diabético hipertenso, pues hay mucho riesgo, ¿verdad? Pero si el paciente estaba caminando y iba a dar su clase, era maestro de medicina, viajaba de vez en cuando en avión a visitar a sus nietos, y tiene 95 años, porque se van a encontrar pacientes así, activo completamente, se le debe operar. ¿Por qué razón? Estadísticamente, más esos pacientes tienen más riesgo, hasta un 35% de probabilidades de morbilidad, de mortalidad, que un 15% para los pacientes que se operan. O sea, 35% de mortalidad si no se opera y 15% de mortalidad si se opera. La estadística sí está dicha, ¿no? Entonces, lógicamente, estamos hablando de un 20% de posibilidades mejores de que sobreviva. No sé si quedó claro estadísticamente. Ahora, ¿por qué se da esta estadística? ¿Por qué hay más complicaciones en los pacientes que no se operan que en los que se operan? Y que es la razón por la cual hacemos la cirugía. ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? Una de las principales razones, o dos, tres razones, por las cuales seguimos operando aunque sea anciano. Claro, bueno, que vaya a haber, ¿cómo se llama? Que vaya a haber más beneficio. Porque como les digo, si es un anciano hasta de menos de 80 años y que no es diabético y no es hipertenso y está en silla de ruedas, pues no, ahí no hay que hacerle nada, ¿verdad? Hay que esperar que en su silla de ruedas consolide el hueso, ¿verdad? Y si no consolida, de todas maneras no caminaba. Pero yo estoy hablando de un anciano activo, aunque sea diabético hipertenso. ¿Por qué razón? Ya sabemos que por estadística. Ahora, ¿por qué es esta estadística? ¿Por qué se mueren más los que no se operan? ¿Qué problemas hay? Pues realmente, igualmente, pues, el artículo que yo había leído tenía como su sección de morbilidad, ¿no? Y decía que pues era muy clásico y de hecho más en nuestro medio, que venía acompañado de deterioro cognitivo y deterioro locomotor, una fractura de un paciente activo, como mencionaba usted. Y pues prácticamente yo creo que todos hemos conocido un caso de un viejito que se cayó y se quebró y a los meses se murió o al año se murió. Entonces, pues, principalmente, pues, yo creo que se debe al hecho de que, pues, predispone al desarrollo de disfunciones cognitivas y locomotoras propiamente dichas. Sí, ya lo habían mencionado hace ratito. Los problemas que presenta un paciente que no se va a operar por demasiado tiempo en cama, porque una vez quebrado, el paciente no se puede mover por dolor. Entonces el paciente tiene que permanecer de 1 hasta 2 meses en cama. Y eso favorece las enfermedades principalmente tromboembólicas. 1. 2. Neumonías por éstasis de las secreciones pulmonares. Y tercer lugar, por escaras de decúbito que se infectan y se puede hacer una sepsis. Entonces, eso aumenta mucho la morbimortalidad. El que no se opere aumenta la morbimortalidad por esas tres razones. ¿Ya? Enfermedades tromboembólicas, enfermedades pulmonares neumónicas
y sepsis por infección de escaras por decúbito. Entonces es mejor operarlo, y si le ponen una prótesis al otro día que lo operaron, lo ponen a caminar, porque la prótesis no necesita consolidar, ya está puesta, va con cemento y está bien maciza. Entonces al otro día lo ponen a caminar, y al caminar ya evitamos todo lo que, evitamos las escaras, evitamos las neumonías y evitamos los tromboembolismos. Y cuando es una intertrocantérica o subtrocantérica, las extracapsulares, le ponemos metal, una placa con tornillos, placa con clavo, placa con pernos, X, todos los tipos de materiales que queramos, y esperamos a que consolide. Pero inmediatamente al otro día de que lo operaron, ya lo pueden mover, porque el dolor va a ser mínimo, porque ya el hueso está reducido y fijado con metal, ya no le va a doler tanto al paciente, ni vamos a causar daños internos de las puntas de los huesos, porque ya está en una sola pieza. Entonces podemos sentarlo en el borde de la cama o bajarlo a un reposete. Eso sí, la diferencia es que no se debe apoyar, porque se puede romper la placa y los pernos o tornillos, ¿ya? A diferencia de la prótesis, que sí, en la otra sí se puede apoyar inmediatamente al otro día. ¿Vale? La otra, la reducción abierta y osteosíntesis con placa y tornillos en las extracapsulares, tiene uno que esperar el tiempo necesario, que son de 6 a 8 semanas, para poder empezar a apoyar el miembro. Pero sí podemos empezarlo a movilizar en cama y luego fuera de cama sin apoyo. Eso cambia la expectativa de morbimortalidad, ¿no? ¿Vale? ¿Tienen alguna duda de ese tema? Una pregunta, doctor, no sé si me escucha. Bien. Sí. Decía que uno de los principales factores de riesgo era que pues el paciente tuviera una enfermedad osteoporótica. En dado caso, y que se presentaba hasta 3 veces más frecuente en mujeres. Y en dado caso de que ya le hiciera usted el tratamiento quirúrgico en ese paciente, hay todavía una alta probabilidad de riesgo de que fracase y se vuelva a fracturar por el padecimiento de osteoporosis. Sí, el riesgo de que se vuelva a quebrar, sí. Nada más que tiene que haber un traumatismo, ¿no? Entonces, lo que se le pide al paciente es que no se vuelva a caer. Sí, la osteoporosis sigue, no solo en esa cadera, ¿verdad? En la otra, o en la muñeca, o en el tobillo, en cualquier lugar, ¿verdad? Puede haber una fractura. El anciano, afortunadamente todavía creo que no llego, pero el anciano tiene datos de osteoporosis que cuando se fractura se le llama así, osteoporosis severa, ¿verdad? Si ya se había diagnosticado osteoporosis con una densitometría ósea, con un score T de menos 2.5 o más negativo, y se fractura, ya no se va a llamar nada más osteoporosis, se llama osteoporosis severa, cuando ya va acompañado de una fractura. Entonces, sí, el paciente se puede volver a quebrar, sí, así que tiene que tener mucho cuidado, no volverte a tener un traumatismo. Se puede volver a quebrar la misma cadera y romper el metal si se vuelve a caer, que sí ha sucedido, ¿no? ¿Vale? Bueno. ¿Alguna otra duda? Ya no pasamos al último tema, el pie plano. De hecho, mencionaba que la fractura de cadera, como es una fractura de fragilidad, en sí es una manifestación propia de la osteoporosis, ¿no? Sí, claro. Las principales, de hecho, las densitometrías óseas, creo que lo vimos, ¿no? Ya pasamos ese tema en la subcompetencia 1. Las principales, las más confiables densitometrías óseas son de cadera y columna. ¿Por qué son de cadera y columna? Por 2 razones, porque son bastante frecuentes las fracturas ahí y porque son de suma importancia para la morbimortalidad del paciente. Una fractura de cadera, pues si no se opera, ya vimos el riesgo de morbimortalidad, y aún si se opera, es todo un riesgo, ¿verdad? Tiene un 15% de fallecer. Entonces es muy importante y muy frecuente. Igual las de columna, ¿verdad? Son las zonas tal vez más frecuentes y más importantes.
La más frecuente de las fracturas siempre va a seguir siendo la de muñeca, la fractura de coles. También hay densitometrías de muñeca, ¿ya? Pero ahí la fractura no es tan grave, no pone en riesgo la vida del paciente, ¿ya? La de muñeca. ¿Por qué? Porque el paciente puede ni siquiera usar yeso, se pone una venda y ahí anda caminando para arriba y para abajo el paciente. Le duele, pero no lo va a matar. Pero una de cadera, una de columna sí lo puede llegar a fallecer por complicaciones del paciente, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? ¿O algún comentario que quieran hacer? No, ninguno. ¿Algo? No, todo bien. Ok. Pie plano, vamos a entrar para allá. Ya son, ya un poquito, todavía falta. Para ir terminando. El pie plano. Diagnóstico, ¿cómo es el diagnóstico? Y doctor, ¿quién sería? Bueno, doctora Yomar, a ver si ya mejoró tu internet. ¿Cómo se hace el diagnóstico de pie plano? Ver los grados de pie plano que existen. ¿Sí se escucha? Sí. Ahí sí no escucho nada. No. No. A ver, doctor Sánchez Salas, ¿puedes contestarme la pregunta? Podoscopio. Sí, un podoscopio. ¿Y cómo se hace el diagnóstico viendo en el podoscopio? ¿Está bien? Así es. Así es. Y severa, el grado 1, grado 2 y grado 3. El grado, ¿cómo se ve? ¿Alguien sabe decirme, explicarme cómo se ve el grado? ¿Nadie? Principalmente Claro. está diferenciado por digamos, la presencia del arco plantar, ¿no? En el podoscopio, pues se va a ver, digamos, aplanado, ¿no? Deprimido en el grado 1, pero aún así hay cierta visibilidad del arco plantar. Y pues en el grado 3 se está por completo perdida, pero viene acompañada además de eversión del pie. Ya. Es eso, ¿ah? Si vemos la planta del pie, este es el arco. Entonces, al apoyar en el podoscopio, se va a ver que apoyamos todos los dedos, el dedo gordo, imagínense que este es el dedo gordo y todos los demás apoyo, y en la parte externa se ve hasta la mitad del pie, se ve blanco, que es donde está apoyando, y donde se ve rojito es todo lo demás. Entonces, si la parte media del pie abarca o es menos de la mitad de una vertical trazada en el eje del pie, y avanza un poquito más de la mitad, es el grado 1. El grado 2 es si avanza hasta el borde del pie, es grado 2. Y si rebasa el borde del pie, es grado 3. Es la forma más fácil de hacer el diagnóstico, ¿verdad? Grado 1 si está pasando en la línea media del pie, donde está el arco disminuido. Después el grado 2 es que llegue al borde externo del pie, es el grado 2. Y el más grave o grado 3 es cuando el arco está caído y rebasa el borde interno del grado 3. Si no me entendieron, hay que revisarlo, ¿no? Hay esquemas por ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué tan cierto es? También leí que se podía darse una idea o que fuera pie plano por el desgaste de la suela del zapato. Se va a desgastar. Regularmente el pie plano más común
que también es parte de la clase, es el pie plano valgo común. O sea, el pie plano más común de todos los niños, tal vez hasta un 90% o un poco más, es el pie plano valgo común. Valgo se los hago hincapié aquí mencionarlo, porque hay deformidad del talón en valgo. Entonces, el zapato va a estar deformado en valgo. El tobillo se mete hacia adentro y deforma el zapato. Esa es la deformidad que va a tener un pie plano. Sobre todo los grado 3, que son muy agresivos, ¿verdad? Muy evidentes. ¿Vale? Y el tratamiento, ¿quién me quiere hablar del tratamiento? ¿Alguien que haya leído? ¿Alguien que haya leído el tratamiento? Doctor Vázquez, a ver, ¿estás ahí todavía, doctor? Sí, aquí se... Ah, bueno. A ver, doctor Vázquez, el Bueno, tratamiento, ¿cómo es? Ajá. en cuanto al tratamiento, bueno, lo que leí es que, bueno, mi artículo mencionaba que se va a realizar principalmente mediante, ¿cómo se llama? Ortopédico, va a ser un tratamiento ortopédico, tratando de corregir esta deformidad. Y también mencionaba algo de fisioterapia, puesto que muchas veces se relaciona con debilidad de lo que son las estructuras musculoligamentosas, de todo de lo que es la estructura del pie, ya que pues estas son las que mantienen el arco plantar principalmente. Entonces van acompañadas tanto el tratamiento ortopédico como fisioterapia. Y claro, va a depender mucho del grado de pie plano que haya. Y pues, pero principalmente va a ser eso. Y en dado caso de que no mencionaba, también se podía realizar, me parece que cirugías, pero no estoy muy seguro. Sí, el último término. Cirugía en los grados 3 o en los pies planos que no son valgo comunes. ¿Alguien me puede decir que son ¿cuáles son esos pies planos? ¿Cómo dijo, Perdón, Doc? perdón, doctor, no se escuchó lo que dijo. La cirugía se puede llevar por un pie plano valgo común cuando es grado 3 y que le está causando sintomatología al paciente. Y en todas las malformaciones congénitas que ocasionan pie plano. Les preguntaba, ¿cuáles malformaciones congénitas pueden ocasionar pie plano? A ver, doctor Centeno. Perdón, sí, doctor. Sí. ¿Qué deformidades congénitas pueden causar pie plano? Y que lógicamente ellas van a tener casi siempre manejo quirúrgico, porque son malformaciones congénitas y hacen que el pie plano sea estructurado, no es flexible. El pie plano valgo común, que es el más frecuente, es un pie plano flexible. El pie con malformaciones congénitas, ahorita me va a usted decir, o alguien que ayude, Sería, son estructurados. El pie sambo, el pie quino. Podría No, ser pero también. el pie quino, todo lo contrario, el pie plano. Podría ser una colisión tarsiana. Coalición tarsiana. Coalición O sea, tarsiana, perdón. coalición, o sea, se juntan y están pegados y hasta fusionados los huesos del tarso. Eso También puede ocasionar un pie plano. ¿Qué otro? También mencionaba que podría asociarse a un escafoides accesorio. También es otra. Y También, un tercero, creo que son 3 nada más. no sé si estoy de lo correcto que hablaba también de un pie cabo o valgo. Pero el pie cabo es lo contrario del pie plano, que no estamos hablando de eso ahorita. El pie cabo es lo contrario del pie plano, o sea, no puede haber un pie plano cabo. No sé si me entiendes. No, ese es otro tema. Entonces sí, eso sí, me fallaría la última, doctor, la verdad. ¿No? Es el astrágalo vertical. Ok. El astrágalo vertical es una causa de malformación congénita que causa pie plano. El astrágalo, en lugar de estar horizontal como debe ser, está vertical y la cabecita del astrágalo hace que se proyecte hacia el arco y baja todo el arco, lo hace que esté caído el arco. Bueno,
El tratamiento ya me dijeron órtesis, plantillas, zapatos ortopédicos, con alturas en las suelas, alturas en el tacón. Eso es el tratamiento ortopédico. Cuando los pacientes meten las puntas de los pies en el pie plano, también usamos los twisters o mangueras desrotadoras, ¿verdad? Y cuando el niño está todavía tiernón, todavía no camina o está empezando a caminar, en la noche se le pueden poner férulas de Dennis Brown, ¿verdad? Como al igual que el pie Kino Varo, nada más que de manera contraria, los zapatitos para que en lugar de tener valgo hagan varo, los talones, y con un zapatito en la férula de Dennis Brown, que es una barra, los zapatitos deben llevar adentro una plantilla con un soporte de arco longitudinal interno, que es una altura para hacer el huequito del arco, ¿ya? También eso lo llevan las plantillas. Entonces hay varios tipos de tratamiento ortopédico para corregir el pie plano. Y como dijo acertadamente uno de sus compañeros, no recuerdo bien, terapia física, ¿verdad? Ejercicios, masajes, y todo tipo de tratamiento fisiátrico, ¿vale? ¿Alguna duda? Ya vimos el tratamiento, ya vimos la clasificación. ¿Algo más que tengan alguna duda? ¿No? A ver, yo le quiero preguntar porque supuestamente iban a revisar el video de luxaciones, ya lo revisamos con la luxación. El video de esguinces ya lo revisamos. El video de la historia clínica, ¿a alguno le quedó alguna duda? Hay un video que en la plataforma que dice historia clínica en ortopedia. Y hay otro que dice nota de SWOT en ortopedia. Bueno, en cualquier, es nota de SWOT, una nota de evolución. ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿Lo leyeron? ¿Lo vieron? No, a ver, ¿por qué no lo pasas, doctor? ¿Quién puede presentar ahí? A ver, déjenme ver si puedo presentar ya. A ver si yo lo comparto, usted. A ver, órale, dale. Doctor Ok. Rodríguez. Yo creo que le voy a quedar. Ah, no, ya está quedando. Sí, un segundo. Bueno. Creo que estaba en la subcompetencia 1, ¿verdad? No, en la 2 estamos. La 2. En la 2. Es que en la 2 no ha estado ¿Cuál? el video de historia clínica. En la 2 Sí, solo pero- está esguince, luxación y Ajá. fractura. ¿En qué pestaña Solo está? aparecen unas diapositivas. Sí, doctor, solo diapos. No es Entonces, video. ¿en qué pestaña estás, doctor Rodríguez? En actividad de aprendizaje de subcompetencia 2. Bueno, en la actividad, bueno, la que sigue, la pestaña que sigue. Integradora. A ver si ahí está. Integradora. Creo que dice nota de SWOT y historia clínica, ortopedia. No, acá hay grabaciones nada más del semestre pasado. Vamos a ver, déjame ver, competencia 2. Déjame ver, estoy abriendo para que yo te diga dónde. Sí, no, está en. A ver, vamos a ver en aprendizaje. Dices, no. Sí, no. Hasta el final de la aprendizaje, hasta el final viene historia clínica ortopédica, nota de SWOT, nota de evolución tipo SWOT. ¿Ya la viste? Sí, eso es una presentación de diapositivas. Ahorita la proyecto. A ver. Ahí Eso ya está. lo habíamos visto antes por ahí, pero vamos a revisarlo otra vez. Ahí está, historia clínica en trauma y ortopedia. Muy importante en la historia clínica en ortopedia es el mecanismo de lesión, ¿verdad? La investigación del dolor, qué tipo de dolor es,
si hay irradiación, si es dolor referido, el horario del dolor y todo eso. A ver, pásala, ¿no? Interrogatorio, ¿ah? Dolor, deformidad y alteración son características importantes. Ahí en el interrogatorio, en el padecimiento actual, si es un padecimiento traumático, tenemos que preguntar el mecanismo de lesión, ¿verdad? Y les digo, por ejemplo, el paciente tuvo un traumatismo al caer de frente desde su altura, golpeándose la muñeca y tocando la palma de su mano, el piso, con hiperextensión, perdón. Ese mecanismo de lesión, ¿a qué tipo de lesión, tipo fractura corresponde? ¿Alguien me dice? ¿Sería una fractura de colas? Sí, exactamente. Entonces, desde ahí, sin decirles diagnóstico, el mecanismo de lesión ya nos está sugiriendo a un diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es lo que debe describirse bien en el interrogatorio de padecimiento actual. Nosotros ponerlos en la historia clínica. La que sigue, Doc. Dolor, ¿verdad? El dolor hay que hacerle extensamente interrogado al dolor, ¿verdad? Ahí, como dice, profundizar. Bueno, vamos, la que sigue. ¿Sigue otra? Ok. En las deformidades, ¿verdad? En la exploración, en la inspección, ¿verdad? Como vemos allá arriba, un pie equinovaro, ¿verdad? Miren cómo pisa, con el borde externo del pie. El de abajo son tibias varas o genovaro. Y la imagen de la joven descubierta en la espalda es una escoliosis bastante severa. Entonces, la deformidad que presenten a la inspección es importante referirlas. La que sigue, Doc. Todo esto de alteración funcional, ¿verdad? Que si no tiene fuerza, que si no puede mover una articulación, la tiene trabada, una luxación de hombro, ¿verdad? Tiene un bloqueo articular doloroso, no hay función en el músculo deltoides. Y desde ahí podemos ya asumir que se trata de una luxación de hombro con lesión del nervio axilar, ¿verdad? Todo esto es de alteración funcional. Fuerza, movilidad articular. A ver, la que sigue. Sigue exploración física, ¿verdad? Lo que ya hemos comentado, la inspección, todo completo. La que sigue, si tienen alguna duda, nos paramos y me preguntan, ¿no? La exploración física, seguimos viendo ahí. Esto está muy parecido a lo que vimos en exploración física de miembro torácico, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Detectar derrames, problemas en la piel, edemas, inflamaciones, puntos dolorosos al tocar, movilidad activa, movilidad pasiva. Todo eso lo vamos a repetir acá. La que sigue. Ahí está, lo que hablamos, ¿verdad? Movilidad activa. La que sigue es la movilidad pasiva. Adelante. La movilidad activa. Esos términos que dice ahí en rojo, anquilosis y artrodesis, ¿verdad? Es importante que se los vayan metiendo a su calor. Anquilosis, como dice ahí, es una forma espontánea o natural y patológica, ¿verdad? Natural y patológica de que una articulación se ponga rígida. Y artrodesis es una fijación de la articulación por medios quirúrgicos realizado por el cirujano. O sea, las dos son rigidez articular, una naturalmente, pero patológica, espontánea, y la otra causada por una cirugía, un método de artrodesis, fijación quirúrgica de una articulación. ¿La que sigue? Seguimos en movilidad pasiva, ¿verdad? La que sigue. Con calmita la revisan bien si tienen alguna duda, ¿verdad? O si tienen de una vez la duda ahorita, la vemos. Las radiografías, ¿verdad? Ya vimos cómo
la de tórax tal vez es la mejor radiografía para hacer una escoleta de descripción radiológica. Y ya vimos que cuál es derecha y cuál es izquierda, ¿no? La clase pasada. Sí, ¿verdad? Sí, ¿Pregunta? Doctor. Okay. Seguimos entonces. Las posiciones, no sé si las comenté la vez pasada. Principalmente se pide API lateral, casi en todas las partes óseas del cuerpo humano. Cuando vemos que se van a transponer estructuras, pedimos nada más una AP, porque en la lateral se van a transponer muchas estructuras y no nos va a dar información. Y en los niños pedimos siempre radiografías comparativas con el brazo, con la estructura sana. Si tenemos una fractura en el codo derecho, vamos a pedir rayos X, AP y lateral de codo derecho y comparativas con el lado sano, con el codo izquierdo. ¿Por qué es eso? Porque a veces los cartílagos de crecimiento en el niño, que existen en el niño y no en el adulto, se pueden confundir con trazos de fractura. Entonces, nosotros al tener un modelo normal, que es el codo que está sano, pues fácilmente podemos decir, no es una fractura, es un cartílago de crecimiento porque lo estoy viendo en el lado sano. ¿Vale? Es importante que siempre pidan comparativas en niños, rayos X comparativos. ¿A que sigue? Bueno, ahí están las conclusiones, ¿verdad? Lo que ya nos imaginamos, creo que ya acabamos, ¿no? Ok, bueno, vamos a salir de ahí. Ahora pongan la nota de SWOT, por favor, doctor. Comparte la nota de SWOT. Ahorita la coloco. Yo creo que ya con eso terminamos. Si tienen alguna duda, todavía tenemos tiempo, ¿eh? Vamos a ver la nota de SWOT. Ya vimos lo de la historia clínica, ¿no? La nota de SWOT es una nota de evolución. ¿Dónde hacemos notas de evolución? Regularmente lo hacemos en piso con los pacientes que están hospitalizados, en la consulta externa y en la consulta de urgencias, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos poner una nota de evolución. La nota de evolución debe llevar en el extremo superior izquierdo la fecha y la hora en que se hace la nota, y si pueden poner lugar, también lugar, ¿verdad? Y de ahí viene la nota de SWOT, que a ver, pásala. Hay muchos que le ponen SWOT, así como jabón inglés, pero hay otros que le ponen una P primero, ¿ah? La P primera que no está acá es presentación del paciente, donde mencionamos la edad, el tiempo de evolución del padecimiento y hasta podemos poner de una vez el diagnóstico, ¿vale? Después sigue la S, que sí quiere decir síntomas subjetivos, ¿sí? La S, que es todo lo subjetivo, que si dolor, que si parestesia, todo lo que el paciente siente y que no podemos corroborarlo objetivamente. Esa es la S, ahí lo ponemos todo. Después la O es objetivos. ¿Qué son los objetivos? Los signos y todo lo que podemos corroborar objetivamente en el paciente. Por ejemplo, una deformidad, ¿verdad? Está chueco, ahí lo estamos viendo. Una equimosis, está morado, ahí estamos viendo que está morado, ¿verdad? Un sangrado, una fractura expuesta, donde estamos viendo el hueso expuesto, también es un signo, ¿ya? Y todo lo que se refiere al paciente que dan los datos de enfermería, diuresis, defecación, signos vitales, todos los estudios radiológicos son signos dentro de la O, estudios radiológicos, estudios de laboratorio o estudios X de gabinete, ¿verdad? Eso va en la O. Y finalmente, perdón, y después sigue la A, que es el análisis. Yo les comento a todos sus compañeros y a ustedes también, que a veces el análisis en trauma es muy pequeño y donde a veces se extienden mucho en el análisis son en las notas de SWOT de medicina interna, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que analizar ahí. A veces nosotros, si tenemos un paciente traumático, vamos a analizar diciendo, es una fractura de coles, por la edad, el paciente amerita nada más una reducción cerrada y colocación de un yeso.
no amerita reducción abierta con osteosíntesis. ¿Por qué? Porque el paciente anciano va a tener poco requerimiento físico de esa articulación y va a pegar, va a consolidar, pero no necesita tener grandes movimientos ni gran fuerza para realizar sus actividades. Y ahí viene lo que decíamos con el doctor Rodríguez hace rato, depende del anciano, ¿verdad? Porque si es un anciano de 90 grados muy activo, va a decir, no, doctor, mejor opéreme para que me quede al 100%, porque yo juego cartas acá, escribo a máquina, doy clases por internet y necesito bien mis manos, opero todavía, a pesar de mi edad, estoy operando, soy un médico que está operando, o un pianista que sigue activo después de esa edad y tiene que tener... Entonces, en esos casos, pues cambia la perspectiva. Pero regularmente, en los ancianos, ellos no son muy, ¿cómo se llama? Exigentes, ¿verdad? Y yo creo que también cuando están ancianos, pues dicen, no, ya, con que pegue medio checo, pero que yo agarro mi taza de café, mi pan, y ahí me la llevo, ¿no? Y en personas activas, más jóvenes, pues hay que hacer todavía reducciones más anatómicas. Entonces ahí es donde tal vez necesitamos la cirugía. Entonces, en los objetivos tenemos que poner todo esto, ¿no? Y, en el análisis debemos poner todo esto. Y finalmente la P es el plan. Ahí vamos a decir qué es lo que vamos a hacer y el pronóstico, ¿verdad? En el plan. Si podemos repetir todas las indicaciones, si el paciente está hospitalizado y hacer un plan de tratamiento. El paciente va a ser operado en breve mediante una reducción abierta y ligación. Vale. Entonces, eso sería una nota de swap. A ver, pásalo, Doc, donde está la... Ahí mismo, en esa página. Bueno, a ver, pásalo eso rápido, ya estamos viendo lo que estoy explicando. Ahí están los objetivos, pueden revisarlo, ¿verdad? Análisis, ¿qué es? Esa. Es lo mismo que dijimos ahorita, ¿verdad? Nada más hay que rellenarla. Si leen esta notita y leen ¿cómo se llama? La presentación de PowerPoint, creo que era la otra, pues ya pueden hacer una nota de SWOT bien hecha, ¿verdad? Aquí, allá arriba tiene la fecha y la hora. Un poquito más arriba, doctor Rodríguez. Allá dice fecha y hora. Nota de PSWAP, es nota de evolución. Y hasta abajo, importante, todas las notas deben ser firmadas por el médico con su cédula, ¿verdad? Bájala hasta abajo, doctor. Ahí. Dice nombre completo y firma del médico que realizó la nota con su cédula profesional. ¿Vale? Eso sería la nota de SWOT. Es una forma organizada de hacer una nota de evolución. Porque también la podemos hacer, la clásica es paciente femenina de 74 años de edad, con diagnóstico de fractura de cadera, se reporta con signos vitales estables, tolera vía oral, emuntorios al corriente, y presenta algo, bla, 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 y el análisis hasta el final. Pero como está desorganizado, te nos pueden pasar datos. En cambio, la nota de SWOT va bien organizada. En la S5, o objetivos, signos, en la A análisis, en el P plan, en la P presentación. O sea, va organizada la notita para que no se les pase nada. No sé si tengan alguna duda de este tema o de los anteriores que hemos visto. Si no, ya para terminar. Yo tengo una duda. Adelante. Sí. Cuando se le pone prótesis al paciente, ¿podría haber un pequeño acortamiento en el miembro? Sí, de cadera. Sí, puede haber un pequeño acortamiento. Depende de qué nivel está la fractura. Por ejemplo, si es una fractura subtrocantérica, seguramente si le pones una prótesis que no está indicada la prótesis, pero en ocasiones, por ejemplo, en las tumorales puede haber acortamiento. Pero si es una fractura normal y, por ejemplo, es una intertrocantérica, que también está indicado, como ya habíamos dicho, está indicado la placa con tornillos. Pero si el paciente es muy viejito, muy anciano,
y ya, digamos, por un anciano de 100 años, y le voy a poner una placa con tornillos y esperar a que pegue, capaz que se nos muere en los meses en que va a estar consolidando, ¿verdad? Entonces en ellos hay que ponerle prótesis para que disfruten, no sé, unos años, vive a 101, 102, 103 años, le ponemos una prótesis y lo ponemos a caminar al otro día. El paciente, si estaba activo, sigue disfrutando su vida sin esperar acostado a que consolide el hueso, ¿sale? Y ahí, si es una intertrocantérica que no está indicada en la prótesis, pero la queremos poner por razones personales para el paciente, para que sea activo, ahí va a quedar un poquito baja la prótesis y va a estar acortado en la pierna. Pero cualquier acortamiento se arregla con una plantilla. Cojea un poquito, le ponen la plantilla y ya camina uno derechito. Entonces, no hay mayor problema si queda corto. Nada más a decirle al paciente, eso sí, antes de operarlo, que va a haber acortamientos. Porque también si no se lo dicen, se enoja el paciente. Antes de operarlo, dicen, va a quedar un acortamiento, señor. Ya que al final no les quedó acortamiento, ¿no? Les va a agradecer el paciente, ¿no? Van a ser como dioses, ¿no? Después de que me iba a quedar corto, me lo dejó derechito el doctor. Pero no, hay que decirle que regularmente hay acortamientos, como hay pérdida ósea, las prótesis asientan bien, se pierde un centímetro, medio centímetro. ¿Vale? Gracias, doc. ¿Alguna otra duda? De todos los temas que vimos, porque ya vamos a acabar la subcompetencia. No, con ninguno. 3, ¿verdad? Sí, ya el último. Para que hagamos el examen. ¿Cuándo quieren el examen? ¿Podría ser mañana? Mañana es... No, es que tengo trabajo, no. El domingo, o sea, ¿no? ahorita me pondría yo a hacerlo, que acabamos. De todos los temas que vimos ahorita, yo voy a ponerme a hacer el examen y lo podría subir mañana, pero pues voy a estar, ahorita ya es tarde, tal vez lo haga yo hasta mañana. Y mañana mismo tengo todo el día de trabajo, es viernes. Sería sábado o domingo. El domingo, doc, así como la vez pasada, no se puede. Sí. Así como lo abro a las 6 de la tarde, ¿lo quieren? Sí. Sí, para que les digas a tus compañeros, doctor Rodríguez, a los 3 equipos, el lunes a las 6, y te pido de favor que me lo recuerdes el sábado. Sí, claro. Perdón,